Bienvenidos nuevamente al plan de estudio diario de la Biblia llamado Año Bíblico. Recuerden que estamos estudiando 3 capítulos de domingo a viernes y 5 capítulos el sábado. Siguiendo este plan, estaremos leyendo toda la Biblia completa en un año. El día de hoy vamos a comentar los capítulos 14, 15 y 16 de Números. El capítulo 14 continúa la historia del capítulo 13 de la historia de los 2 espías. Recuerden que estos 2 espías fueron a conocer las fronteras, la tierra de Canaán, donde ellos iban a llegar. Y recuerden también que habían sido seleccionados uno de cada tribu, eran 12. Y cuando ellos regresaron después de 40 días, dice la historia que traían pues algunas muestras de los frutos que había en esa tierra. Realmente era algo muy atractivo. Sin embargo, venía la gran pregunta, ¿podían entrar a esa tierra? Es interesante que 10 de ellos decían, como dice el versículo 13, versículo 31, no podemos. Sin embargo, 2 decían, podemos, porque Dios está con nosotros. El capítulo 14 presenta cómo este pueblo empezó a rebelarse contra Moisés. Porque de pronto la presión, la influencia de los 10 negativos pudo más que los 2 positivos. Y esto nos muestra cómo es la naturaleza humana. Muchas veces somos influenciados más fácilmente por lo negativo que por lo positivo. Y cuando finalmente Josué y Caleb decían, no, sí podemos, y los otros 10 decían, no podemos, empezó a haber un conflicto tan grande que mucha gente, dice el versículo 1, empezó a llorar a gritos. Y llega un momento en que Moisés y Aarón pues ya no saben qué hacer, se postran delante de Dios. Dice la historia en el versículo número 6 que inclusive Josué y Caleb rasgaron su ropa y entonces dijeron no podemos y empezaban a quejarse contra Moisés y Aarón. Y dice el versículo número 10 que empezaron a intentar apedrear a Josué y Caleb. Hasta ese grado puede llegar la naturaleza humana, a apedrear a aquellos que tenían noticias positivas. Llegó un momento en que Moisés ya no pudo más y entonces se acerca a Dios y le dice, Señor, demuestra que tu poder es tan grande como lo has declarado. Porque Dios realmente estaba muy molesto por la forma en que este pueblo estaba reaccionando. Inclusive le había dicho a Moisés, mira, permíteme, voy a raer de la tierra a este pueblo, pero gracias a la intercesión de Moisés es que Dios da una oportunidad más. Pero entonces viene la sentencia. Dios dice muy claramente en el versículo 22, ni uno solo de este pueblo que entrarán jamás en esa tierra. Recuerdan que habíamos hablado de más de 600,000 hombres que tenían más de 21 años, pues Dios dijo, ninguno de ellos que salió podrá entrar a la tierra prometida. Y dice el versículo número 29, excepto 2 personas, Caleb y Josué. Y los niños, esos que ustedes dijeron que posiblemente no iban a aguantar su camino en el desierto, ellos serán los que entrarán. Y la sentencia será 1 año por cada día vagarán por este desierto. Se van a regresar y entonces van a estar durante 40 años, 1 año por cada día que los espías habían estado en la tierra prometida. ¿Y qué pasó con los 10? Dice el versículo número 37 que fueron heridos de muerte por una plaga delante del Señor. De los 12 que habían ido, solo Josué y Caleb siguieron vivos. Desde luego, como ocurre con los seres humanos, empezaron a culpar a Moisés y a Aarón de la muerte de ellos. Y dice la Biblia que al siguiente día hubo un grupo de hombres que dijeron, no, vamos a subir. ¿Cómo es eso que Dios dice que no vamos a subir, que no vamos a regresar? Vamos a ir por nuestra cuenta. Y entonces Moisés le dice, no suban porque Dios no está con ustedes. Lamentablemente dice que un grupo de hombres avanzó con insolencia hacia la zona montañosa
Y sucede que los amalecitas y los cananeos que vivían en esas montañas descendieron, los atacaron y los vencieron. Así terminó este momento tan lamentable cuando este grupo de personas se rebelaron contra la voz de Dios. Lamentablemente muchas veces el ser humano es influenciado más por las cosas negativas que por las positivas que sin duda Dios tiene para nosotros. En el capítulo 15 encontramos una serie de leyes acerca de las ofrendas que se iban a establecer una vez que el pueblo ya entrara a la tierra prometida, pero hay dos incidentes que quiero resaltar del capítulo número 15. El caso de un hombre que recogía madera en el día de descanso. Dice la Biblia que encontraron a este hombre. El día de descanso no se debía hacer ningún tipo de trabajo y este hombre estaba recogiendo madera. Lo llevaron ante Moisés y Aarón para preguntar qué hacían con él, y desde luego la sentencia de Dios debe ser ejecutado. Así que lo sacaron del campamento y fue apedreado por transgredir el día de descanso. Y capítulo 15 termina presentando la orden de que pusieran borlas en la ropa, en la parte inferior, como una señal de los mandamientos de Dios. En el capítulo 16 encontramos la rebelión de Coré. Es interesante que Coré, Datán y Abiram, que se rebelaron contra Moisés y Aarón, eran levitas, eran de la familia de Coat, o sea, eran levitas que servían en el santuario, no eran de las otras tribus. Pero la molestia era porque el sacerdocio solo estaba en la familia de Aarón. Los levitas tenían otras tareas que tenían que ver con el santuario, pero lo que tenía que ver con el sacerdocio, es decir, con los oficios en el ceremonial en el santuario, únicamente Aarón y sus descendientes estaban destinados al sacerdocio. Y estos hombres, Coré, Datán y Abiram, se rebelaron contra Dios porque ellos querían también tener, diríamos, ese privilegio, y desde luego, pues Dios no lo permitió. Dios fue muy claro, y entonces dice la Biblia que hicieron una separación. Estaban Coré, Datán y Abiram, y había un grupo de personas que lo seguía. Dice que 250 jefes de la comunidad de los levitas que también estaban con ellos, que tenían incensarios inclusive en la mano. Y entonces la orden de Dios fue: sepárense de ellos, porque iban a morir de una manera pues muy extraordinaria. Y lo que ocurrió fue que literalmente dice, la tierra repentinamente se abrió debajo de sus pies, y entonces dice la Biblia que se tragó a los hombres junto con todo lo de su casa, con todos sus seguidores que estaban junto a ellos, todo lo que poseían. Dice que descendieron vivos al centro de la tierra. Así murió Coré, Datán y Abiram, que también se habían rebelado contra el liderazgo de Moisés y de Aarón. El capítulo 16 termina con otra rebelión donde un grupo de personas que también eran de los levitas empiezan a rebelarse. Hay una plaga de parte de Dios que empieza a matarlos, y Aarón toma un incensario y empieza a caminar entre el campamento, entre los vivos y los muertos, para interceder ante Dios. Aún así, Aarón intercediendo por Dios, y sin embargo, a pesar de la intercesión, dice la Biblia que 14,700 personas murieron. Toda esta serie de señales fue simplemente para ratificar el liderazgo establecido por Dios, que debe ser respetado, debe ser honrado, porque así lo ha establecido Dios. Ojalá que estas lecciones nos ayuden en este día, y que podamos meditar en lo importante que es el liderazgo, especialmente en el pueblo de Dios, en nuestro templo. Que Dios te bendiga en este día.